Vamos a la palabra. Estamos haciendo mirando nosotros en el libro de Levíticos. Levíticos hace parte del Pentateuco. Pentateuco está compuesto por el libro de Génesis, el libro de Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? Son 5. Y pues dice que Moisés fue el autor de esos libros, aunque pues también otras personas ayudaron a hacer esta inscripción. Moisés estuvo ahí, pero hubieron otras personas también que intervinieron. Y mirando, nosotros hacemos hoy un pequeño análisis de este libro y encontramos cómo Dios determina, le dice a Moisés que él subía a esa montaña a encontrarse con Dios por varias ocasiones. Y hablábamos hace rato que Moisés tenía una buena relación con Dios y le gustaba hablar harto con Dios. Y hablaba tanto con Dios que le pasaba 40 días y 40 noches. Era tan amigable Moisés con Dios que en 2 ocasiones pasó solamente 40 días y 40 noches. ¿Cuánto es lo que usted ha alcanzado? Usted dice: yo he estado con el Señor en oración al menos ¿cuánto tiempo, no? Pero Moisés tenía esa característica. Entonces Dios le habla a Moisés, le dice: venga Moisés, yo voy a bajar, constrúyame un tabernáculo donde yo voy a descender y allí me voy a encontrar con ustedes. Cuando termina el libro de Éxodo dice que la gloria de Dios llenó ese tabernáculo. Lo hicieron tal como Dios le había diseñado. Y bueno, están ahí. Ahora el libro de Levíticos se centraliza en los mandatos que Dios establece a la nación, al pueblo, y eran mandatos de obediencia, eran normas que ellos tenían que obedecer para que les fuera bien. Y nos llama la atención eso, cómo este libro se centra en eso, en que Dios empieza a hablarle al pueblo, a Moisés y a los hombres que estaban allí direccionando, a los levitas, cómo debían de direccionar al pueblo. Hace 8 días compartíamos sobre el pecado de los hijos de Aarón. Ellos en Levíticos capítulo 10 van a ofrecer un fuego, pero ese fuego fue un fuego extraño. Y dice que vino fuego de Dios, el original, y los consumió, los quemó. Y bueno, así por el estilo viene el libro de Levíticos. Entonces lo primero que vamos a mirar es que Dios, a través de su gracia, provee un camino para que las personas vivan en su presencia. Dios, a través de su gracia. Por eso, mi amado hermano, Dios manda hacer el tabernáculo para que el pueblo estuviera cerca. Lógico, ya para ese tiempo no tenemos que ir nosotros a ninguna carpa, no tenemos que ir a Jerusalén. Simplemente nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu de Dios. Usted y yo somos el templo del Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu habita en usted y camina 24 horas todo el tiempo con usted, y lógico, en mi vida. Entonces Dios provee caminos para que las personas vivan en su presencia, estemos cerca. Dios tuvo que enviar a su Hijo, a Jesucristo, para que a través de Jesús usted y yo podamos tener relación entre Dios, entre Jesús y el Padre, y pudiéramos. Jesucristo es el mediador entre Dios y entre Dios. Jesucristo es el mediador, y nosotros a través de Cristo podemos entrar a la presencia. Entonces, como primero encontramos que uno de los atributos que habla el libro de Levíticos tiene que ver con la santidad. La palabra lleva al pueblo a vivir en santidad. Dios llama a su pueblo a vivir en santidad. Y santo, recuerde que santo es apartado, santo es separado. Cuando hablamos de una persona santa, es una persona que ha sido consagrada. ¿Para qué? Para servir al Señor. ¿Usted es santo o usted no es santo? ¿Qué dice usted? ¿Si es santo o no es santo? A través de Cristo nosotros, el Señor nos presenta como santos. Entonces uno de los atributos de Dios es su santidad. Y dice la palabra que sin santidad nadie va a ver a Dios, nadie. Y por eso nuestra preocupación, el interés debe ser de cada día procurar vivir en esa santidad el día a día. No sabemos cuándo el Señor determine llamarnos. Esta semana estuvimos acompañando a una mujer de solo 43 años, jovencita, y luchó con una enfermedad que a la final la enfermedad el Señor, a través de esa enfermedad, pues ella partió a la eternidad con solo 43 años. Entonces
Lo único que podemos mirar nosotros, mis amados hermanos, es que el tiempo como tal es corto. Y podemos, o la palabra nos invita a vivir en santidad. Primera de Pedro, la primera carta de Pedro 1:13, quiero que me ayude a leerlo. Primera carta a Pedro 1:13 dice: por tanto, dice la palabra, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Están ahí conmigo? ¿Qué tal si me ayudan en el 14? Como hijos desobedientes. Bueno, sí están ahí. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que nos llamó es santo, haced también vosotros santos en algunas áreas de nuestra vida, en algunas poquitas, en todas, ¿sí? En toda vuestra manera de vivir, porque dice el 16, ayúdeme, porque el Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. El que no se santificaba era conocido como un impuro. En el libro de Levíticos, en el Antiguo Testamento, el que no se santificaba era conocido como impuro o como alguien inmundo. Hoy vamos a mirar algunas cosas en cuanto a esta parte, pero el Señor hace énfasis en la santidad. Cuando se establece el tabernáculo allí en el desierto, era para que el pueblo se acercara a Dios y a través de acercarse a Dios se encontrara santidad, porque Dios es santo. Entonces determina esto, y no han cambiado las cosas. Por eso Pedro escribe: escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y nosotros luchamos con nuestra naturaleza carnal. Dice la palabra en Gálatas que son manifiestas las obras que son de la carne, como el adulterio, fornicación, iras, contiendas, pleitos, disensiones, borracheras, herejías. Tantas cosas que habla la palabra allí en Gálatas. Dice: con los cuales os amonesto que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y también habla Apocalipsis del hechicero, del brujo, habla también del mentiroso. No heredará el reino de Dios. Entonces es nuestra lucha constantemente, pero Dios, a través de proveer cercanía para acercarnos a Él, pues entonces nos dio también al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo nos ayuda, mi amado hermano. Luchamos con nuestra naturaleza carnal, pero el Espíritu nos ayuda y nos advierte. El Espíritu nos advierte cuando hay una tentación, cuando hay algo. El Espíritu, Él nos advierte y nos dice: tenga cuidado. Él está ahí no para acusarnos, sino para ayudarnos. Él es el Paracletos, es esa persona que está ahí para sostenernos, para direccionarnos. Romanos capítulo 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Entonces, en cuanto al atributo de Dios, su santidad, Levíticos habla de santidad. El tabernáculo era santo. Por eso Abiud, uno de los hijos de Aarón, cuando fueron a ofrecer sacrificio que no tenía nada que ver con el fuego de Dios, ofrecen el fuego extraño y mueren allí porque no estaban santificados, y murieron allí. Lo segundo que encontramos nosotros, que pasaban allí, ellos ofrecían algo que eran los rituales, llamados los rituales del sacrificio. Hacían varios rituales. Entre ellos había una ofrenda de cereal y paz. Era la forma de dar gracias a Dios, o dar gratitud a Dios por su bondad y favor. Si estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho, ¿de qué manera agradecemos nosotros a Dios? ¿Qué manera hacemos nosotros? ¿De qué manera expresamos nuestro agradecimiento? A través de una oración podemos decir: Dios, gracias. A través de venir a la iglesia podemos decir: Señor, gracias por el nuevo día y por todo. A través de una ofrenda, a través de los alimentos, siempre damos gracias a Dios. Ofrecemos nosotros sacrificio de gratitud y de bondad a Dios por lo que Él hace. Ellos también en los rituales de sacrificio hacían unas ofrendas que le llamaban ofrendas quemadas, de purificación y también de restitución. No había excusa. Dice que hasta el más pobre, sabe que la persona más humilde que cometía pecado y tenía que ofrecer un sacrificio, tenía que llevar un puñado de harina y lo ofrecía ya al sacerdote, y el sacerdote lo esparcía, lo quemaba, y esa ofrenda el Señor la recibía. Y tenían que ofrecer un sacrificio, una paloma, tenían que ofrecer una ovejita, algo tenían que llevar.
Y de esa manera el sacerdote primeramente se ofrecía y pedía perdón por sus pecados, y luego ofrecía al sacrificio y pedía perdón a Dios por el pecado del pueblo. Pero gloria a Dios por Cristo, que se ofreció una sola vez y para siempre. Gloria a Dios por Cristo, Cordero inmolado, que se ofreció, subió al Gólgota, lo laceraron, lo escupieron, pero Él dice que subió como Cordero en silencio allí, y allí se entregó por usted y por mí. Amén. Para que ahora ya no tengamos que ofrecer esos sacrificios de llevar animalitos, sino ya simplemente es ofrecernos como sacrificio vivo delante de Dios. Y agradecer a Jesucristo por ese sacrificio. Agradecer al Cordero inmolado, a Jesús. Ellos hacían, entre los rituales, hacían también 7 fiestas anuales en las que recordaban que Dios los había sacado de la esclavitud. Entre ellos estaban las primicias, la Pascua, las trompetas, los panes sin levadura, y hacían 7 fiestas. Nosotros recordamos o hacemos una que son las primicias. El pueblo antiguo lo hacía. Nosotros normalmente en enero, febrero o marzo hacemos un domingo donde hacemos un tiempo de primicias. Alguien dirá, pero pastor, eso lo hacía la ley, eso lo hacían en el Antiguo Testamento. Nosotros lo hacemos como agradecimiento a Dios por el cultivo. Un día en esas primicias me acuerdo de un pastor en ese entonces, un muchacho de aquí de la iglesia trajo una uyama, pero una cosa, hermano, un uyamón. Eso era una cosa impresionante. Y eso se llena de verdura, y de esa manera nosotros traemos y decimos: Dios, gracias, porque al pueblo judío ellos ofrecían esas fiestas en agradecimiento. Ahora nosotros agradecemos también por la bondad de Dios. Amén, damos gloria a Dios, dale gloria al Señor. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Las fiestas anuales recordaban que Dios los había sacado de la esclavitud. Nosotros hacemos fiesta los domingos, los jueves hacemos fiesta de celebración. Hoy estábamos ahí todos como emparrandados, ¿no? Con las canciones, la música, me hiciste libre, puedo danzar. Gloria a Dios por eso. Porque la palabra declara que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor nos ha hecho libres a través del sacrificio de Cristo. Entonces estamos mirando, haciendo como un análisis de lo que pasó en ese hermoso libro de Levíticos. Como el Señor dice la palabra que el propósito era que el pueblo se acercara a ser santificado para vivir en santidad. Los rituales de sacrificio se ofrecían para el pueblo poder tener perdón de sus pecados. Lo tercero que encontramos entre ese análisis son los sacerdotes como mediadores entre Dios y el pueblo. Los sacerdotes, los ministros, ahí estaba Aarón, los hijos, estaba Moisés, estaban los levitas, estaban listos para ofrecer el sacrificio. Y ellos debían de santificarse, ellos debían de ofrecer sacrificio por ellos mismos. Tanto Aarón, los hijos, ellos tenían que ofrecer sacrificio por ellos mismos. No cambian mucho las cosas para este tiempo también como sacerdotes. Dice la palabra en Pedro que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Ahora usted y yo como sacerdotes, como ministros de Dios, pues también tenemos que ofrecernos delante de Dios, presentarnos y pedir perdón a Dios por nuestros pecados. ¿Cuántos pecados cometemos día a día? Alguno podrá decir: no, pastor, eso de pecado no, por mi mente ni pasa. No, mi amado hermano, a veces uno piensa cosas que no debe pensar. Y ahí debe decirle: Señor, perdóname por lo que estoy pensando, perdóname por lo que dije, perdóname por la mentira que de pronto dije, perdóname porque dije algo que tenía que hacer y no lo hice, perdóname porque quedó mal, perdóname, Señor. Y cada día tenemos que decirle: Señor, gracias por perdonarme, pero ir a la fuente de vida y decirle: Señor, tú eres quien perdona mis pecados y quien sana mis dolencias. Los sacerdotes tenían estas cualidades, tenían que santificarse. El pecado de los 2 hijos de Aarón fue por su rebeldía y falta de santidad. Estos muchachos quisieron ofrecer un fuego extraño y el fuego de Dios los consumió. Eso está en Levíticos capítulo 10. Los sacerdotes, esto es interesante, los sacerdotes deberían tener el más alto nivel de santidad e integridad moral. ¿Cómo es? Los sacerdotes debían de tener el más alto nivel de santidad e integridad moral.
sea que ellos tenían que entrar al lugar a ofrecer sacrificio, y dice la palabra que les colocaban una túnica y fuera de eso le colocaban unas campanillas cuando entraban al lugar de adoración. Y las campanillas estaban sonando, todo estaba bien. Pero cuando las campanas dejaban de sonar, quería decir que algo había pasado con los sacerdotes. Y había un lazo especial, y con ese lazo, ¿sabe qué hacían? Los sacaban, los jalaban y los sacaban muertos. Eso era delicado. Eso era delicado. En el libro en el Nuevo Testamento, estamos en el tiempo de la gracia, pero también recuerde que Pedro está llevando el servicio y se presentó un hombre. ¿Se acuerda la historia de Ananías y Zafira? Ellos vendieron una heredad, y pues los que vendían las heredades traían el recurso a los apóstoles para el ensanchamiento de la iglesia en aquel tiempo. Y aquellos vendieron algo y se pusieron de acuerdo. Y cuando llegaron, entonces el Espíritu le habla a Pedro y le habla a ese hombre Ananías y le dice: ¿vendiste en tanto la heredad? Y dijo: sí, la vendí en tanto. Y resulta que, pongamos un ejemplo, habían vendido la heredad en 100 millones, pero solamente ellos no llevaron los 100, sino llevaron 50, y se iban a quedar con 50. No tenían que haberlo hecho, pero sin embargo el enemigo los tentó. Y cuando él dijo, mintió delante de Pedro, Pedro le dijo: no me mintió a mí, sino al Espíritu Santo. Y dice que cayó muerto. Luego a las 3 horas llegó la esposa, o luego llegó la esposita y le dijo: ¿ustedes vendieron en tanto la heredad? Y ella dijo: sí. Y de una vez murió. Y dice que cuando ese entierro fue rápido, dice que los jóvenes que habían enterrado a Ananías venían de haberlo enterrado, y cuando ya tenían que salir con Zafira, la esposa de este varón. Hermanos, quiero decirles en esta noche que la santidad para el pueblo levita, para la nación de Israel, era importante, pero aún para nosotros sigue siendo importante. Aún para usted y para mí sigue siendo importante. Sin santidad no vamos a ver a Dios. La palabra dice en Mateo 5:8 que son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, ¿quiénes van a ver a Dios? ¿Quiénes veremos a Dios? Los de limpio corazón. Entonces ahí está el compromiso de nosotros en poder presentar como sacerdotes de Dios. Y dice que los sacerdotes deberían tener el más alto nivel de santidad e integridad moral. Interesante, cuando la palabra habla en Ezequiel, el profeta Ezequiel dice que buscó quien hiciera vallado, quien hiciera intercesión por el pueblo. ¿Y sabe cuántos se encontró? Ninguno. No había nadie quien orara por la nación. No había ni uno. Y los benditos, los sacerdotes, se habían corrompido tanto, mi amado hermano, que el dinero que recogían lo utilizaban para corrupción, y todo se corrompió el corazón de los sacerdotes. Y no había ni siquiera uno que ofreciera sacrificio, que se ofreciera delante de Dios. Yo oro al Señor que en ese tiempo haya pueblo que glorifique al Señor, y al mismo tiempo que se levanten buenos intercesores que oren. El intercesor es el que se coloca a favor de alguien. Pero allí el contexto de este pasaje de Ezequiel era que todos se habían corrompido, hasta el mismo sacerdote. Que Dios nos guarde. Dios guarde a la iglesia en este tiempo, mi amado hermano. Que Dios guarde a la iglesia. Dios guarde a los pastores. Dios guarde a los ministros, los adoradores. Dios nos guarde para que podamos transmitir santidad. Podamos transmitir al corazón de la iglesia y adorar todos en santidad al Señor. Que eso pase. Su oración como intercesor, por favor, yo le pido que esté orando continuamente por nosotros. Nosotros oramos continuamente por ustedes. Es nuestra labor cada mañana ir delante de la presencia de Dios y orar por ustedes. Y cuando estamos revisando este libro de Levíticos, lo estamos mirando en la mañana, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y por eso estamos sacando la palabra para ustedes, del pan fresco, del pan nuevo, del pan que está ahí fresco. Y Dios nos habla sobre el compromiso que deben de tener los sacerdotes, que su integridad debe ser estar bien, moralmente estar bien en todo. También encontramos la pureza de Israel en el libro de Levíticos. Dice la palabra que cuando el pueblo, alguno de ellos, tenía lepra, dice que debían de estar aislados del pueblo y gritando: inmundo, inmundo, inmundo.
Es que esa lepra era algo que carcomía la carne. Se dice que la Madre Teresa de Calcuta, ella tuvo un lugar donde, o ella iba a esos lugares donde había gente con lepra. Y no estamos hablando de muchos años atrás. Estamos hablando de una mujer en casi en contemporáneo, en tiempos cercanos, donde aquella mujer dedicó su vida al servicio y no le importaba, mi amado hermano, ir a servir a la gente que se le caía la piel. Lógico, encontramos en ese tiempo la lepra del pecado, la lepra de la seducción, la lepra de la muerte, la lepra de la idolatría, la lepra que está carcomiendo las familias y los hogares. Esa es la lepra que está en ese tiempo de violación, de matar, de destruir. Esa es la lepra. O lugares también como lugares donde habitan los hombres de calle, y hay mucha gente que Dios levanta o los usa para estar trabajando con ese tipo de gente. Y gloria a Dios por esto, gloria a Dios por eso. Pero para el pueblo de Israel, el que tenía lepra tenía que estar lejos y gritar: soy leproso o soy inmundo. No podían tocar un cadáver, también era otra característica en cuanto a la pureza de Israel. No podían comer animales como el cerdo, como algunas especies de aves, algunos tipos de peces. Solamente podían consumir peces que tuvieran escamas. Y por ejemplo, el que no tiene escamas, alguno que no tenga escamas, ¿cuál? El bagre. ¿Qué otro? El nicuro, el capaz, la capaceta. Son pescados que no tienen escamas, tienen piel, tienen cuero. Y para el pueblo judío estaba prohibido comer algunas especies de esto. Ya Pablo llega en el libro ya hablando en el Nuevo Testamento, Pablo dice: de todo lo que vean en la vitrina coman, pero antes de comer, lo que tienen que hacer: oren. Oren por lo que ustedes se van a comer. ¿Ustedes oraron hoy por el alimento? ¿Sí oraron o no oraron? Sinceramente. Entonces Pablo nos lleva a orar por el alimento. Y también, ¿qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que contamina? ¿Lo que sale o lo que entra? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo habló en la palabra. Dice: no, lo que contamina al hombre no es lo que entra, lo que se consume, sino lo que sale del corazón. Dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, que de lo que abunde en su corazón va a abundar la boca. De lo que abunde. Trabajando en seguridad privada, llegó un día, estuvimos visitando, nos visitó la policía. Había una actividad y había un hombre de la policía que estaba allí y decía: sábados felices, sábados felices y sábados felices. Y para él era como, sábados felices era lo mejor para él. Era lo mejor, el sábado felices, por los cuentachistes y todo eso, era lo mejor que le podía pasar a él un sábado. Porque estaba ahí riéndose con los cuentachistes. Había abundancia en el corazón de él de chiste. Y necesitaba llenar de sábados felices. De la abundancia del corazón va a hablar la boca. ¿Qué habla en su corazón? Si en su corazón está lleno de Dios, pues va a hablar de Dios. Pero si no hay nada, pues solamente vamos a callar. Habían cosas para el pueblo en cuanto a la pureza moral, en cuanto a la pureza de Israel. Habían cosas que ellos no podían consumir. Daniel capítulo 1. Daniel, cuando está en Babilonia, ya como joven en cautiverio, dice la palabra que Daniel propuso en su corazón. ¿Qué propuso Daniel? No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dice que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Había que comer cerdo, había que comer algunos animales que para el pueblo judío estaba prohibido. Y Daniel dijo: no, Señor. Y hagamos la prueba. Dijo: a mí deme legumbres, deme agua, deme legumbres. Y cuando presentaron a Daniel y su equipo, dice que estaban más rejuvenecidos, estaban más bellos esos muchachos que los que comían con el rey. Amén. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Y pues en cuanto hablando de santidad, hablando de pureza en el corazón, habrán muchas cosas que usted y yo tenemos que proponernos. No contaminarnos. Habrán cosas que usted tiene que tomar decisión en su vida y decir: esto lo puedo hacer o esto no lo puedo hacer, porque esto de pronto contamina mi corazón, esto me hace perder la relación con Dios.
Todos estos sacrificios que hacían, le recordaba a Israel que deberían estar alejados del pecado y de todo lo que pudiera contaminar. Alejados del pecado, alejados del pecado. Recuerdo en alguna ocasión estando estudiando, yo estudié varios años, sexto, séptimo, octavo en la noche, en la nocturna. En el día trabajaba, desde muy pequeño siempre salía a trabajar. Y una de nuestras compañeras del colegio cumplió años y le hicieron tremenda fiesta de 15 años. Y pues lógico que ella nos invitó. Yo estaba solo, familiarmente, estaba con un primo y alguien que nos estaba asistiendo en alimentación. Y a ese colegio íbamos dos jóvenes que íbamos a la iglesia y otro chico. Estamos hablando de 13, 14 años. Y bueno, entonces yo le digo al muchacho: usted va a ir a la fiesta porque juntos íbamos a la iglesia. Y yo le digo a él: usted va a ir a la fiesta de la quinceañera. Él me dijo: no, yo no voy a ir porque pues de pronto resulto por allá haciendo algo que no voy a hacer, que no debo hacer. Y yo le dije: yo sí voy a ir. Yo le dije: yo sí voy a ir. Y entonces yo le dije: yo voy y me presento allá, le llevo el regalo a la muchacha, doy media vuelta y me regreso. Yo le dije al muchacho: yo voy a la fiesta, le llevo el regalo, doy media vuelta y me regreso. ¿Y sabe qué me dijo él? Me dijo: ¿y qué tal si no alcanza a dar la media vuelta? ¿Qué tal si no alcanza a dar la media vuelta? A la final no fui, no porque de pronto... bueno, no sé qué hubiera pasado en ese momento. Yo era un muchacho joven. No sé qué hubiera pasado en ese momento si hubiera alcanzado a dar la media vuelta. Pero a lo que vamos aquí es que tenemos que mirar si todo lo que se hacía, el propósito del libro de Dios acercarse era mostrarles a través de los sacrificios que Dios los perdonaba, que Dios tenía en cuenta al pueblo. Y todo lo que hacían le recordaba a Israel que deberían estar alejados del pecado y de todo lo que pudiera contaminarlos. Y creo que para nosotros aún en este tiempo tenemos que tener mucha sabiduría de qué puede contaminar el templo del Espíritu Santo, qué puede contaminar el corazón, qué le puede dar libertad y qué puede traerle gozo al corazón. Y por último encontramos el libro cierra. Hay varias cosas que no se pueden hablar de 26, 27 capítulos en media hora. El capítulo está cerrando, Levítico 26 va cerrando con la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido fiel. ¿Si ha sido fiel o no ha sido fiel? ¿Usted vio el sol hoy? Pues estaba un poco acostado, estaba tapado el sol durmiendo hoy. Aquí en Bogotá, para los que están fuera de Colombia y los que nos acompañan de otras ciudades, aquí en Bogotá llovió hoy casi todo el día. Son días que uno dice como de arrunchis, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar, hay que producir. Entonces Levítico 26, Dios le habla al pueblo, por eso Dios se acerca y le dice lo siguiente: no haréis para vosotros. No sé si usted me puede ayudar a leer Levítico 26, 1. ¿Están ahí conmigo? Mira el que está a su lado, si está dormido, dígale: despierte, el Señor despierte, el Señor te toca. Listo, vamos, dice, vamos conmigo: no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. En los 10 mandamientos, recuerden: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no los honrarás ni se inclinarás a ellos. ¿Qué más sigue? Guardad mis días de reposo y tener en reverencia mi santuario. ¿Quién lo firma? Lo firma, dice yo Jehová. ¿Qué más dice la palabra? Dice la palabra: si anduvieres en el 3 en mis decretos y guardares mis mandamientos y los ponen por obra, ¿qué va a pasar? Yo daré vuestra lluvia a su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. ¿No le parece interesante eso? Que la tierra esté produciendo el alimento para nosotros. ¿No le parece bueno eso? Llegar usted a cualquier lugar de acá, de los que estamos aquí en Patio Bonito, y llegar y encontrar en las tiendas, hermano, un poquito costoso, la guayaba. Fui a comprar algo de guayaba casi a 4,000 la libra. Y los que les gusta la alberja casi como a 15, 14, 13,000, 14,000. Oiga, eso estaba por las nubes. Pero sin embargo, hay alimento. Y Dios dice: si ustedes
no se apartan, guardan mis mandamientos, guardan mis decretos, yo me comprometo a que van a tener siempre el sustento. Versículo 4 dice: yo haré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto y el árbol del campo dará su fruto. Ayúdenme con el 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendimia y la vendimia alcanzará a la sementera y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros en la tierra. ¿No le parece que Dios se compromete a guardarnos y a saciarnos de pan? Oh, Señor bendito. Yo estoy viendo lo que está pasando en Gaza y todos esos lugares, y la palabra nos manda a orar por la paz de Israel. Dios sabe cómo hace las cosas, mi amado hermano, y estamos orando, pero cuando yo veo eso, la gente, los niños sufriendo por el alimento, yo digo: Señor bendito, guárdanos, por favor, guárdanos, porque nosotros tenemos provisión. Y aún nuestros muchachos dicen: otra vez sopa. ¿Cierto? ¿No le pasa? Otra vez sopa, otra vez lenteja. Gloria a Dios que tenemos sopa, así sea de lenteja. Gloria a Dios, porque ahorita mire la noticia, mi amado hermano, y se pelean por la harina que está llegando porque no hay comida. Duro eso es lo que está pasando. Nosotros tenemos que orar a Dios por misericordia. Señor, tenga misericordia de las naciones de la tierra. Y aquí el versículo 6, si me ayuda a leerlo, dice: yo daré paz en la tierra y dormiréis y no habrá quien os espante. Y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias y la espada no pasará por vuestros países. Y eso lo firma el Señor. Pero le está diciendo a su pueblo: si ustedes hacen lo que yo les digo. Por eso Él se reúne con el pueblo allí en la carpa y les da los decretos, los direccionamientos, lo que tenían que hacer. Y hay muchas normas que encontramos ahí, que algunas se están cumpliendo en este tiempo, otras no. De todo lo que Dios le dijo al pueblo que tenía que hacer. Y pues aplicado a nuestro entorno, a nuestro tiempo, tenemos que vigilar por la santidad. Tenemos que buscar a Dios ahora que pueda ser hallado. Y en medio de toda corrupción, en medio de todo lo que se ve, que la luz de Dios brilla a través de su vida. Si Dios busca sacerdotes que moralmente sean puros, usted y yo somos sacerdotes de Dios. Entonces usted debe brillar donde Dios le coloque. Como un hombre, como una mujer de Dios. Usted y yo estamos llamados. Lógico, el Señor dijo que no nos dejaría solos. Nos dio el Espíritu Santo que está con nosotros. Y ahora Él se compromete a que si nosotros cumplimos lo que Él nos dice, pues simplemente nos va a ir bien. Amén. Y cuando no nos vaya bien, pues Él prometió que estaría con nosotros. Porque tampoco quiere decir que la palabra dice que no tenemos temor de malas noticias. Eso no quiere decir que nunca van a llegar malas noticias. Van a llegar. Solo que el Señor nos da la capacidad de enfrentar esas malas noticias, de poder sobresalir en medio de las malas noticias. Amén. Yo doy gracias a Dios por la fidelidad del Señor. Él siempre ha sido fiel. Si Él prometió que tendríamos paz, vamos a tener paz. El Salmo 4:8 dice que en paz me acostaré, asimismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Si el Señor dijo que Él es nuestro sanador, pues Él es nuestro sanador. Si Él es nuestro proveedor, pues Él seguirá siendo nuestro proveedor. Lo único que tenemos es que no desconfiar de su fidelidad y agarrarnos de su mano cada día. Coloque su mano ahí en el corazón, dígale: Dios, gracias por tu fidelidad. Señor, hablaste en la carpa santa al pueblo de Israel, Señor. Ahora, Señor, no está la carpa, no está el templo, no está el templo físico, Señor, pero está el templo que somos nosotros. Y el Espíritu, dice tu palabra, que ahora habita en estos cuerpos, no en templos hechos de manos, sino en templos que tú creaste, Señor, con vida. Señor, en esos templos ahora habitas y nos estás diciendo: vivan en santidad, sean santos porque yo soy santo. Rechacen la inmoralidad, rechacen los que les contamina y vivan en santidad. Señor, y te comprometes con nosotros, bendito Dios, te comprometes con nosotros, te comprometes a bendecir nuestras aguas, a bendecir nuestro pan, a abrir las puertas, Señor, que nosotros necesitamos. Te comprometes a acompañarnos en Colombia y aún fuera de Colombia, te comprometes, pero tu palabra dice: si habitan, si caminan en mis caminos. Señor, yo doy gracias por el pueblo que está allí a través, Señor bendito, de las redes sociales. Hoy bendecimos todo el pueblo que está escuchando la palabra de Dios y que hace un compromiso para vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra.
Y te doy gracias también por el pueblo que ha venido en esta noche, Señor. Algunos con dudas, con situaciones, Señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder en mi familia, en mi vida? Pero tú tienes dominio y control de todo. Señor, yo te doy gracias. Tú te comprometes a bendecir nuestras aguas, a bendecir, Señor, nuestra provisión. Pero si obedecemos a tu palabra, ayúdanos, Señor, a guardar tus principios. Ayúdanos, Señor bendito, a no, Padre Santo, a no corromper, bendito Padre, nuestros corazones. Ayúdanos, Señor amado, a vivir en la santidad que tú quieres que vivamos. Yo doy gracias, Señor, por el pueblo que está en este lugar, los jóvenes, los niños, Señor, los adoradores, Padre, todos los que se reúnen con nosotros los domingos, Señor amado, en toda Colombia, Señor, que haya luz en medio de las tinieblas. En el nombre de mi Cristo Jesús. Amén y amén. Dele gloria al Señor. Colóquese sobre sus pies un momento. Vamos a hacer una oración. Ya de mañana noche estamos en encuentro con Dios. Oremos a Dios para que Dios nos permita llevar este grupo de gente que va a salir. Vamos a estar fuera de Bogotá 3 días y está lloviendo mucho. Entonces oremos que Dios guarde nuestro entrar y nuestra salida, número 1. Y oremos también. Alguien vino por allá de Caldas y decía: impresionante cómo se caen las montañas, cómo hay tanta inundación. Dios los llevó a ellos y los trajo bien. Pero oremos a Dios por el campo y por las familias que están allá. Señor, vamos a salir a casa, pero te damos gracias. Gracias, Señor, en esta noche. La lluvia es importante, pero oramos por nuestros hermanos, por la gente, el campesino, Señor, que ha estado en una situación que lo están perdiendo todo, Señor, a través de las avalanchas, derrumbes, inundaciones. Padre, por favor, acuérdate de tus fidelidades, acuérdate de tus misericordias, Señor bendito, y por favor, Señor, ayuda, Señor, a este pueblo necesitado en esta noche, Padre Santo. Que venga provisión allí en Medellín, Señor. La gente se unió para llevar recursos a los que habían perdido en el día de anoche, Señor, sus casas, sus familias que tuvieron que salir. Acá en Bogotá, en Soacha también, Señor, y en muchos lugares de Colombia. Hoy oramos, Padre, para que tu mano de poder se extienda en misericordia. También, Señor, quiero orar por el encuentro este 31, 1 y 2, Señor. Llévanos, Señor, allí donde se ha alquilado esta finca, el transporte, Señor, por favor. Guárdanos, Señor, mientras nos desplazamos, mientras vamos a estar allí. Guárdanos de toda acechanza del mal. En el nombre de Jesús, hoy nos levantamos en contra de todo lo que quiera, Señor bendito, oponerse a que tu gloria, Señor bendito Dios, llene las vidas de los que vamos a estar allí. Y que haya sanidad, libertad, liberación, Padre. Que tu gloria esté allí con nosotros. Gracias por los que aún quieren ir pero no han obtenido el dinero, Señor. Que esta semana sea una semana de milagros económicos, para que el que no se haya inscrito y quiere ir pueda participar con nosotros este 31, 1 y 2 de junio. Vamos a ir a casa, Señor, y le doy gracias por la lluvia hoy que cayó. Gracias por el frío y gracias también por la provisión que has dado a tus hijos. La provisión económica, Señor, gracias, porque podemos tener con qué comprar el alimento. Un poquito costoso algunas cosas, pero tenemos el recurso. Yo oro para que ese dinero se multiplique, Señor, y también podamos honrarte, como dice tu palabra en Proverbios. Te honremos con las primicias, con de lo que tú nos das. Yo doy gracias, Señor, y pido que el ángel de Jehová campe alrededor de los niños, jóvenes y todo este pueblo que ha venido hoy a adorarte, y los que están allí en casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén, 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 amén. Dale gloria al Señor. Dele salud de 5 personas. Si tiene frío, dígale camine, lo llevo a tomar tinto allá a la cafetería. Dios los bendiga y Dios los guarde. El domingo nos encontramos a las 8 de la mañana. Dios los bendiga allí en casa también. Dios los guarde.